Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno familia, el vídeo que vamos a ver hoy lo tengo reservado desde hace por lo menos un par de meses, que es que en su día me lo pedisteis un montón. Y se llama El apasionado discurso de un niño mexicano contra la corrupción. Un título potente, potente como el tequila que me han regalado. El otro día vino a mi casa un suscriptor y me lo trajo. Personalmente vino él y me lo dio. Él y toda su familia son de México, de Quintana Roo, y me lo trajo con todo su cariño, y yo súper agradecido. Así que gracias, Pablo, por traerme este tequila. Y yo no bebo alcohol, pero he pensado lo siguiente: cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, que espero llegar antes del 31 de enero, que es mi cumpleaños, vais a ver un vídeo súper especial que llevo preparando desde hace ya por lo menos 2 o 3 meses, y bueno, yo creo que va a impactar muchísimo, y como colofón me voy a tomar un chupito. Os recuerdo que yo no bebo, o sea, yo no estoy acostumbrado a beber, ni al sabor del tequila, ni nada. Y veréis en persona la cara que pongo. Pero eso será cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡música, maestro! Bueno, pues vamos a ver al niño dando este discurso. A ver de qué se trata. Eran tiempos en que mandábamos nosotros. Eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos intereses. No nos guiaba la vanidad ni el odio. Nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. A ver, pero un momento, pero ¿este niño quién es? ¿No? Porque, vaya tela, acaba de empezar y cómo habla. A ver la información que puedo encontrar. Vale, aquí hay un poquito de información. Los mexicanos han aplaudido a Ángel Jacinto Notún, el niño de Quintana Roo, anda, mira, de Quintana Roo, que reprochó a los diputados de su estado por su falta de acciones contra la corrupción. ¡Wow! ¡Ostras! Ah, pues, esto pinta muy bien. Venga, seguimos. Estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo. Necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir: soy mexicano. Buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Represento a la escuela primaria de jornada ampliada Cuauhtémoc, de la comunidad de Xcabil, municipio de José María Morelos. Bueno, estoy flipando. Estoy flipando. Vaya pedazo de don de palabra que tiene este niño, ¿no? Aparte, habla con mucha educación y con mucho autoritarismo. Tan pequeñito y cómo se desenvuelve hablando. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Venga, seguimos. Hoy tengo el agrado de presentar el tema Transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado: ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos? La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, madre mía, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. Madre mía, el niño está repartiendo bien, ¿eh? O sea, no se está dejando nada en el tintero. Habla con mucha serenidad y eso pues le da como más credibilidad, transmite como mucha seguridad. Y eso sí, es un fabuloso comunicador. Sabe muy bien lo que está diciendo y cómo lo tiene que decir. Me está sorprendiendo porque es un niño muy pequeño, las cosas como son. Es un niño muy pequeño y el don de palabra que tiene y esa parte expresiva que está haciendo es de una persona adulta hecha. No me esperaba esto, la verdad. No esperaba que fuera un discurso de esta magnitud. ¡Qué barbaridad!
La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose el patrimonio de su familia. La incongruencia. Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Vaya tela con el niño. O sea, encima, él utiliza la mímica y eso apoya mucho su discurso. Y aparte, sabe cuándo alzar la voz. De esa forma destaca los momentos del discurso que él quiere destacar. Lo tiene todo muy bien controlado. Tiene el discurso muy bien aprendido y utiliza todas las técnicas de captación de atención para que sea un discurso de 10. No me extraña que este discurso tenga más de 1 millón de visualizaciones desde que se subió, porque es para flipar en colores. Al menos yo estoy flipando. Pero si me ofrecen una lanita a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, si no después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. Madre mía. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te lleves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito el desayuno. O, Poli, ¿cuánto y no me ponen la infracción? O que a las televisoras más grandes únicamente transmite lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos. Merecen el desprecio de los pueblos. Se enfada. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. ¡Madre mía, señor! Tremendo. O sea, yo creo que está todo dicho y, mejor dicho, imposible. Y como antes he comentado, para la edad que tiene, esa facilidad de palabra, ese don de expresividad que tiene, eso es fuera de lo normal. Un 10 para este niño, que ¿cómo se llamaba? A ver cómo se llamaba. Ángel. Un 10 para Ángel, porque vamos, tío, es que te lo has currado, pero bien currado. Eres un crack. Si te ha gustado el discurso de este niño y te ha gustado mi reacción y en general mi contenido, tu suscripción, tu like y tu comentario serán mi recompensa. Y nos vemos en un próximo vídeo. Os quiero, corruptos fuera. ¡Hasta luego!